pasando el caso del juez reemplazante de primera instancia del trabajo número 1 del distrito Orán. ¿Así es? Sí. Bien, ¿cómo le va? Ahí está un poco nervioso, pero... ¿Se está por ir ahora? ¿Eh? Usted vive aquí, ¿no es cierto? Acá en Salta, sí. ¿Tiene resuelta cómo haría su pasado, su vida en Orán? No tuve la suerte por el momento de tener un matrimonio, de hijos, así que yo creo que no va a ser muy difícil desarraigarlos en caso de irse, ¿verdad? O sea que más o menos tuve que ver cómo podría planificar, digamos, estar allá. Bien, ¿conoce Orán? ¿Conoce el juzgado? Conozco Orán, pero no los juzgados. ¿No? Conozco ¿No Orán. sabe el atraso que tiene el juzgado, el estado en que está? Desconozco. No averiguó, o sea, usted se iría sin No, saber qué yo estuve buscando por no encontré estadísticas con respecto a la no falta de fue Orán a averiguar como No Orán, que es un juzgado que tiene su retraso, porque pues está enfermo, así que por eso la pregunta tendría a preguntarle qué plan de trabajo tiene como para ponerse al día, si sabía la cantidad de empleados que tiene, y los bueno, secretarios que tiene. yo tuve la oportunidad de trabajar como secretario en el juego laboral, en el laboral 4, con la doctora de Salta, acá en Salta. ¿Hace cuánto? Y bueno, hace desde el 2019, más o menos, hasta el 2019. Y más o menos, bueno, la inquietud para adelantar eso, el juzgado, como las causas que estaban para resolver, era de fijar audiencias a la tarde para seguir avanzando con la decisión de lo que estaba, inclusive había muchos protodespachos. Claro. Acá se va a encontrar con un montón de audiencias suspendidas, un montón de sentencias pendientes de dictar. El problema era discernir entre hacer los protodespachos nuevos y las sentencias que estaban esperando hace mucho tiempo. Era ese el problema de discernir. Entonces, lo que primero se hizo hacer los protodespachos, que era un derecho que había. ¿Por qué cree que se hace primero el protodespacho? Porque es está normado en la ley, donde el juez tiene que cumplir, digamos. ¿Cuánto tiempo tiene desde que le ponen el protodespacho? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo tiene para dictar la sentencia de 40 días. ¿Y qué pasa si se vence el plazo? Y si se vence el plazo de pronto despacho, el juez puede pedir una prórroga, según el tiempo marcado, Una vez que se venció el plazo. Una vez que se venció el plazo, puede pedir una prórroga para ya definir la sentencia. No hay, digamos, una situación sí o sí. ¿A quién? ¿A quién le pide la prórroga? A la Cámara. Bueno, vamos a avanzar con otro tema. A ver, recibe, en uno de estos casos que tiene ahí para resolver, la deuda que están exigiendo que se pague el empleador fue pactada en dólares, ¿sí? El hombre cobraba en dólares. ¿Cómo resolvería usted la sentencia, la condena en dólares, en pesos? ¿Cómo sería? Bueno, no he visto muchos casos. Una deuda en dólares. En dólares. ¿Es un juicio ejecutivo o es un reclamo laboral? Es un reclamo laboral. Que la indemnización está. Es un reclamo laboral que es en dólares. En dólares. Yo, en mi caso, debería, al momento de aplicar las sentencias, debería ser en pesos. Porque hay si no me equivoco, el Poder Judicial ha marcado que los intereses sean por la tasa. No, intereses no. Estamos hablando de la deuda en sí. La deuda. No, yo la haría, en mi caso particular, en su caso particular. En mi caso, mi opinión sería de. Pero no hay ninguna regla, ninguna norma, ninguna prescripción, nada que diga algo sobre la deuda en dólares. ¿Cómo se considera? Ya sea, esté fijada en dólares o en peso. No, esta está en dólares. Sí. Y bueno, hacer lugar si es que está cobrando dólar, hacer lugar a los reclamos, pero el equivalente del dólar, volcarlo en pesos. ¿Por qué? ¿En uso de qué artículo, de qué ley, de qué?
previsión legal. ¿Hay algo que prevé eso o es porque a usted se le ocurre? Yo, en mi experiencia, he visto muchas sentencias que tuvieron ese tipo de incógnita, no se llaman incógnitas, pero se resolvió en pesos. No he visto todavía una norma que convierta un reclamo que está especificado en dólar a que se o sí se obliga a hacer en pesos, salvo que haya una acordada del Poder Judicial que establezca una regla que todas las deudas reclamadas en dólares sean especificadas en pesos al momento de dictar una sentencia. O sea, ¿y a qué valor convertiría usted ese cómo lo especificaría? Y bueno, el valor especificará de cambio. al cambio de valor digamos, del mercado, o sea, el valor del blue, digamos. Hay diferentes valores del dólar en este momento que yo creo que se ajustaría al valor del mercado, porque si no estaríamos poniéndolo al empleado en una situación de dólar diferente a su reclamo. En este caso es un reclamo laboral, no es un reclamo de empresa de ganancia diferente a un reclamo del trabajador. Sí, convenio de la OIT 190. ¿Qué protege? ¿Qué es lo que tiene en cuenta? La sindical. No sé, con el 87 de la Doctor, yo le voy a hacer una única pregunta de lo que acaba de contestar. Usted le dijo a la doctora que desconoce si hay una acordada del Poder Judicial que ordene la especificación. Los reclamos, no, desconozco. Puede ser que sí. Pero ¿podría entonces la Corte dictar una acordada en ese sentido? Claro, para una justa reposición de los intereses del Estado. No, entonces respuesta. Doctor, buenas tardes. ¿Usted conoce cuál es el criterio vigente de la Corte sobre la procedencia del Instituto de la Caducidad de Instancia del proyecto laboral? ¿Un proyecto de caducidad de instancia? Sobre el Instituto de Caducidad de Instancia, ¿cuál es el criterio de la Corte? ¿Usted conoce algún fallo que sea trascendental en ese sentido? Bueno, el Instituto de la Caducidad de Instancia es En el proceso laboral. Dentro del proceso laboral se refiere a un mecanismo siguiendo los principios de la preclusión. Nosotros el principio de la preclusión establece que el proceso es una cadena de actos en donde cada acto las partes están obligadas a cumplir una parte del proceso, por ejemplo el periodo de prueba, el ofrecimiento de pruebas. Pasado dicho plazo, ya se lo considera como que la parte no ha ejercido su derecho. Por lo tanto, esa instancia ya caduca. Pero la pregunta mía es, ¿la Corte de Justicia entiende que existe caducidad de instancia en el plano laboral o no, porque no existe? Yo entiendo que la Corte sí. No, si usted sabe lo que dice la Corte. Desconozco, pero yo no creo que la Corte a este instituto tenga que cuestionar, porque el proceso está generalmente bien pensado. Bueno. No así con otras normas que al reformarse una norma, esa norma resulta que tiene incidencia con otra norma, con otro artículo, y resulta que al reformarse eso no se ha pensado en que hay que derogar otro artículo que tiene razón con otro instituto. Entonces hay que tener cuidado al momento de los proyectos que son para bien, y siempre y cuando esté digamos, hecho en conjunto con operadores de justicia. Bueno, doctor, muchas gracias. Para mí está. No tengo preguntas. Yo tampoco. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Adriana Andrea Escocia.
Sí. Sí, que está rindiendo para reemplazante después de primera instancia del trabajo número 1 del distrito Orán. ¿Así es? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien. ¿Está usted consciente que tendría que ir a Orán? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Usted no tiene personas a cargo? Sí, tengo nietas a cargo. ¿Nietas a cargo Nietas. menores de edad? Sí. ¿Se iría con las nietas? Dos nietitas, sí. ¿Tiene Tengo eso ya las resuelto? nenas, sí. Ok. Bueno, nosotros ya sabemos sus antecedentes por sus presentaciones anteriores, así que voy a entrar directamente a hacerle algunas preguntas. Dígame, son todas de criterio, ¿no? Sí. Tiene, primero, ¿fue a Orán? ¿Conoce el estado de este...? No conozco, sé que están con atrasos importantes, más o menos desde el tiempo de la pandemia. ¿Y tiene idea, ya tiene pensado cómo haría para superar esos atrasos? ¿Algún plan de trabajo? ¿Sabe con cuánta gente cuenta? Bueno, el plan de trabajo, yo estuve trabajando casi toda mi carrera con la doctora Analía Villa de Moisés. Sí. En primera instancia, laboral 6 y en la Cámara. Ajá. Bueno, hacía asistencia con ella, entré como empleada de tribunales y después abogada auxiliar. Ella necesitaba una ayudante para sentencias, ahí fue que empecé a trabajar con ella. Y bueno, trabajábamos mañana y tarde. Esa sería una de las pautas. Sí, y creo que es importante también tener en cuenta que la etapa de conciliación se extiende en toda la etapa del proceso laboral. Me parece que es importante conocer las herramientas de mediación y recordarles a las partes que siempre cuentan con la posibilidad de pedir audiencia fuera de la audiencia de vista de causa para poder conciliar. Bien, bien. Entre estos juicios que va a encontrar pendientes de sentencia, además de varias audiencias suspendidas y pendientes, es probable que encuentre uno en donde la deuda sea en dólares. ¿Cómo resolvería usted el pago? Bueno, es contra el orden público resolver pagos de honorarios. No, el pago de la deuda. De la deuda. Sí, estaba pactado el sueldo en dólares. Hay que convertirla al momento del pago. Al momento del pago, ¿lo sí, usted? al tipo de cambio, al tipo de cambio vendedor. Hay algunos. ¿Qué dólar? Bueno, hay un antecedente en donde se aplica el dólar MEP. Sí, es verdad. Y en realidad se está aplicando el oficial, pero vi que hay un antecedente de dólar MEP. ¿Y es suficiente? ¿Le parece justo? ¿O hay otros antecedentes, hay otras alternativas que además del cambio, del tipo de cambio de valor oficial, también se le aumenta algo más? Se podría aumentar un 8% de interés. Está bien, también lo he visto, la tasa activa del 8% de interés, está bien, pero además también he visto que se aplica un 30% más por impuesto país, otros también le aplican otro 30% más o 35% más, también en otros conceptos, es decir, que tiene varias alternativas. Sí. ¿Por qué, en qué norma se basaría para hacer esto? Porque es dólar, es decir, no es una moneda de curso legal. Pero es una forma de tener un anclaje para evitar la desvalorización. ¿Y hay alguna del crédito. previsión que permita que no se pague en dólares y que sí usted pueda pagar con la conversión, el valor de la conversión? ¿Alguna norma de trabajo diario? El anatocismo, no sé si se refiere a eso, el 770 del Código Civil. El 765 voy yo. 765. Bueno, no importa, pasemos, pero está bien. ¿Se aplica algún criterio especial para hacer esta conversión y esto que usted dice del 8% y el valor oficial? ¿Cómo se llama esa teoría del qué? Del esfuerzo, porque pierde un poquito uno y pierde un poquito el otro. Es la teoría del esfuerzo compartido. ¿Sí? Bien. Vamos al convenio de la OIT 190. ¿Sabe de qué se trata?
es del 2022. Hablemos del moving. Del moving, el acoso laboral. Sí. Bueno, hay un fallo importante. Este convenio está vigente en Argentina. Está vigente, es uno de los pactos de derechos humanos que fue consagrado como de rango constitucional en nuestro país por el artículo 75, inciso 22. Son 10 o 11 pactos internacionales sobre derechos humanos. Y bueno, este convenio fue dictado en el 22, sí. ¿no? Fue aprobado por Argentina en el 23, no sé si entra en... Fue incorporado después por una ley. Por una ley que trata... ¿Y qué ámbito de aplicación tiene? ¿A quién se les aplica? Se aplica a los empleados. ¿De qué tipo? ¿Públicos, privados? Públicos, privados, sí, a municipales, sí, provinciales. ¿Empleados del kiosco también o no? Que presten trabajo en una organización económica bajo dependencia de otro. ¿Y qué tipo de violencia resguarda? Es violencia sexual y también son acosos psicológicos, porque no siempre es sexual. ¿Sexual o laboral? Sexual dentro del ámbito laboral. Ajá. Y laboral es cuando se realizan, por ejemplo, humillaciones, provocaciones, cambios de labores, puede ser del jerárquico o puede ser de los compañeros de la persona. ¿Qué tipo de pruebas se admiten? Todo tipo de pruebas, es amplia Suficiente ella. Sí. Doctora, respecto a la libertad sindical, ¿conoce algún fallo de la Corte Suprema de Justicia? ¿Hay una evolución o no en relación a eso? Conozco el fallo Rossi, el fallo Ate, que bueno, resguardaban la libertad sindical porque no se les permitía a los, en el caso Ate, por ejemplo, a un sindicalista que pertenecía a una entidad que no tenía representación gremial, no se le permitía si no tenía el sindicato personería jurídica, no le estaba permitido realizar o representar a sus delegados. Bien. ¿Y qué, justamente cuando usted habló de personería gremial, cuál sería el sentido en Rossi es parecido que en ATE, son distintos artículos de la ley de libertad sindical, pero ¿cuál es el razonamiento de la Corte? Bueno, el razonamiento es que es amplio, que deben estar protegidos y que pueden defender los derechos de quienes los representan, así que aunque no estén inscritos en una asociación con personería gremial, que estaba bastante... A ver, ahí, perdón, sí. Voy a insistir porque técnicamente, así como usted lo está diciendo, ¿qué tipo de asociaciones sindicales existen? ¿Sí? ¿Es lo mismo un grupo de autoconvocados que una organización sindical? No, tienen que tener una determinada cantidad de afiliados para contar con personería gremial. No todos tienen personería gremial. Por ejemplo, si no tienen personería gremial, no pueden representar a sus afiliados en los convenios colectivos de trabajo. La Corte respecto a eso dice otra cosa, porque son tres situaciones diferentes. Hay asociaciones sindicales que tienen personería gremial. Sí. ¿Qué otro tipo de asociaciones sindicales reconocidas hay? Bueno, sin personería gremial, Bien. los delegados de empresa. Bueno, hay organizaciones sindicales
simplemente inscriptas, organizaciones sindicales con personería gremial, y en relación a eso, ¿qué dice el texto de la ley y qué dice la Corte respecto a la ley? Está orientada en lo que ustedes venían respondiendo, pero para darle rigor técnico a su respuesta, doctora, porque por ejemplo cuando decimos de que puede ser un gremio sin inscripción, en realidad es un grupo de autoconvocados y no es una entidad sindical, ¿sí? Estoy tratando de enlazarlo con el fallo de ATE y Rossi. La idea general, usted la ha dicho, lo que la Corte ha declarado la inconstitucionalidad de los artículos 31, 41, 52, perdón, 30, 41, 52 de la ley, en cuanto reconocía solo ciertas facultades a las entidades sindicales con personería gremial, y dijo que las entidades que tienen inscripción y no personería gremial también tenían. Exacto. Respecto a convenios colectivos de trabajo, ¿también se expresó la Corte en algún antecedente? Hay uno que es importante porque es al tema, el origen del conflicto, en lo que hacía las negociaciones colectivas de trabajo de la Municipalidad de Salta, donde algunos gremios sin personería gremial, solo asociaciones inscritas no han sido reconocidas, y la Corte también declaró la inconstitucionalidad del inciso C del 31. Bueno. Buenas tardes. ¿Usted conoce algún fallo o cuál es el criterio de la Corte salteña en relación al Instituto de la Caución de Instancia en primer lugar? Lo que conozco de caducidad laboral es que no está legislada en el Código Procesal Laboral por ser un instituto, la ley de contrato de trabajo y todas las leyes laborales de orden público que tienen mínimos inderogables. Entonces no se aplica la caducidad de instancia en el proceso laboral. Pero con respecto a esto hay varias opiniones. En el proyecto del Código Procesal Laboral ahora nuevo, que lo están tratando los diputados, se habla de la caducidad de instancia, un poco debatida por esto, ¿no? Que no debería estar prevista, y hay un artículo de la Ley de Control de Trabajo que dice que no hay caducidades, salvo la posibilidad de reclamar cuando hay una suspensión, que es un plazo de 30 días de reclamo. El plazo de caducidad, pero en el proceso no. Ahora en el proyecto nuevo sí se establece la caducidad, no contra el trabajador, sino contra el empleador. Para el trabajador hay una intimación, porque en el Código Procesal Laboral y todo el proceso es de oficio, entonces es inquisitivo. No puede el juzgado permitir que el proceso se paralice. Entonces, desde la última actividad, el juzgado tiene que estar atento e impulsar haciendo una intimación al Estado, que es lo que se hace actualmente, se intima para que el proceso continúe. El obstáculo es cuando el actor, por ejemplo, es el trabajador, el que debe realizar la actividad, y el juzgado no puede seguir adelante con el proceso porque falta esta actividad que es indispensable que la realice el actor. En el proyecto se dice, bueno, ahí sí se discute si se podría instaurar la caducidad. Muy bien. Gracias. Ahora sí. Ahora sí. Gracias. ¿Primera vez que fui doctora? Sí. Bueno, bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, doctora, ¿quiere hacer la que dice ahora? Yo me anoté en todos los de las listas de reemplazantes, en todos, digamos, porque
A mí me gusta mucho lo que hago. Me gusta mucho. A mí no me limita un lugar. Mi hijo ya está grande, el más chico ya está grande, tiene 15 años y ya está hablado el tema. En el caso, yo antes de rendir, lo hablé con toda mi familia, vi qué pasaría, con quién se quedaría él, todo, o sea, antes de... Lo tiene más o menos sí. solucionado. Sí. ¿Y fue ahora? Y no fui. ¿No conoce el juzgado? No conozco. Sí estuve en contacto con la secretaria del doctor Alderete, doctora Romero, para ponerme al tanto de cómo estaba el juzgado, cómo se manejaban, en qué estado estaban. ¿Y en qué estado está, sabes? Me mandó las estadísticas que presentó, creo que cerraron en agosto. Llegué a contar autos para sentencia 40 aproximadamente, y interlocutorios creo que conté 8 o 9. Y, sí, los interlocutores están bastante. Sí, están muy bien. Y las audiencias tienen muchas suspensiones, ¿no? Y las audiencias habían fijado fechas de unas 260 aproximadamente, suspendieron unas 140 por ahí, por diversos motivos. Y frente a esto, doctora, sí. ¿Usted tiene algún plan de trabajo porque va a caer en un lugar donde hay... Sí, yo, para sorpresa mía, yo pensé que había muchos más llamados de autopresentación. Entonces ya estaba preparada psicológicamente para sacar sentencias, en mi caso, que me llegue a tocar, por supuesto. Yo lo que pensé, yo hablé con la secretaria y ella me dijo que ellos ya tienen organizados hasta la fecha, hasta diciembre, de las audiencias. Que ellos se manejan, no hacen audiencias ni lunes ni viernes, hacen martes, miércoles y jueves, y los lunes y viernes el juez se ocupa de otras cuestiones del juzgado, alguna otra cuestión, y si no, hacer sentencias. Yo lo que pensé es, yo tenía pensado de tomar audiencia todos los días, por ahí dejar las audiencias de prórroga y a la tarde hacer sentencias. Eso es lo que pensé. Hasta por lo menos, hasta poder ponerlo un poco más de día. Bien, doctora, si se encuentra ahora a la tarde una sentencia con deuda en dólares, ¿no? ¿Cuánto se pagaba en dólares? Sí. ¿Qué opina usted? ¿Cómo resolvería? ¿Pagaría en dólares? ¿En qué moneda? ¿Por qué tiene alguna? Sí, la obligación de dar deudas, las deudas en dólares, según el Código Civil, son obligación de dar cosas. Yo considero, y creo que lo establece el propio Código Civil, no recuerdo perfectamente, pero que es una obligación de dar cosas que al momento de dictar la resolución se puede convertir a pesos. Depende, digamos. Y si no, la obligación es la cosa que se debe. Está bien, puede ordenar entonces, si se pague en dólares o que se pague en pesos. Sí. Vamos por la primera alternativa. Si usted dice voy a pagar, que se pague la deuda esta en dólares, y viene el deudor y dice, a ver, hay una restricción, no puedo comprar más de $200 por mes, hice una petición en la FIP, no me reconocen, no me habilitan para esto, no puedo, no hay forma, soy igual una super empresa, pero no tengo forma. Entonces sí hay que convertirlas a pesos. Exacto. Sí, ¿Y cómo qué Entonces, fórmula usaría para convertirlas a pesos? usted me habla del dólar blue, el dólar... Claro, ¿qué tipo de cambio? ¿A qué fecha? Si se le aumenta algo más. Hay una cosa que se aplica en estos momentos de tanta dificultad financiera y económica, que es esfuerzo compartido o no. ¿Qué tiene pensado? ¿Cómo haría usted? Yo creo que sí, que se podría Ojo, no llegar... hay una respuesta única, ¿no? No. Le pido su criterio. A ver, como usted dice, por la teoría del esfuerzo compartido,
yo creo que en todo, más allá de lo que diga la ley, hay que ajustarse a la situación que se está viviendo, a la realidad que se está viviendo. No apartarse de la ley, pero sí tratar de hacer una interpretación que no perjudique a nadie, en la medida de lo posible. Si bien la obligación estaba en dólares, esa obligación quizás se tomó en un momento donde no resultaba tan excesivamente onerosa la deuda. Bueno, había restricción. Claro. Entonces, fue otra situación, otro momento, y hay que tratar de adecuar. Entonces, podría ser proponer o resolver, ir a un término más equitativo para las dos partes. Que no resulte, no sé si es un enriquecimiento desproporcionado, pero que no resulte Que sea más perjudicial para el deudor, tan perjudicial, porque realmente se ¿Y perjudicaría. cómo sería? ¿Qué se le ocurriría? ¿Qué haría? ¿Cómo haría la conversión? ¿Conoce fallos donde se No he visto fallos, la verdad, no ha llegado a mi conocimiento, y de todos los cursos que hago no he hecho uno que hable de esto, de lo está bien. pero Y poniendo que usted suceda esto, bueno, a ver, el cambio, puede hacer el cambio al valor oficial y generalmente se le aplica un 30% más. Puede ser, ¿por qué? Por el el impuesto. país, Sí, pero sí. también puede ser un dólar MEP. Se han aplicado varias de esas, ¿no? Sí. Y en cuanto a los intereses, también es un tema que se está discutiendo, si se pueden o no apartar de la base, si no. Pero al momento de regular un horario, Yo creo que sí. Perdón, estamos hablando de una deuda de honorarios. ahora, no, si le digo encima, bueno, ya usted decidió la forma de cambio, de pago de los honorarios, ¿cómo se regularían? Los honorarios de ese caso. De ese caso. Sí. A ver, el objeto de la acción, digamos, está estipulado en dólares. Y yo creo que habría que Y usted especificó, ¿no? evaluarlo en pesos. A mí me parece que habría que evaluarlo. Y le aplicaría las mismas reglas que para el capital, entonces. Y en realidad le aplicaría, sí, intereses, por si corresponden, digamos, los mismos que apliqué para la deuda de la causa. Vamos a otro tema. El convenio 190 de la OIT, Sí, ¿sí? Lo tienen claro. la violencia y el acoso. Exactamente. Hay una diferenciación de dos tipos de violencia. ¿O no? Sí. Bueno, el convenio 190 de la OIT, que está ratificado por Argentina, establece una definición de violencia de acoso y una definición de violencia de género. Pero incluso dice después, se puede interpretar, no hay condición que se interprete violencia y acoso como un concepto único o separado. La normativa puede interpretarlo de cualquier forma. La violencia y el acoso se refiere a todo comportamiento que vulnere o que ocasione un daño en el físico, en la psiquis, en la persona, de la persona, puede ser una violencia sexual, discriminación. ¿Y se aplica a todo tipo de empleados o a algunos empleados solamente? No, se aplica es muy amplio. Lo llamativo que tiene, ya el contexto se pregunta, pero lo llamativo que tiene, a mí me parece altamente positivo, es que, bueno, acá también entraría el moving y todo eso. Y generalmente la doctrina que se refería al moving, la jurisprudencia,
hablaban de comportamientos repetidos. Y el convenio 190 dice, puede ser un solo comportamiento o comportamientos repetidos. Eso me parece altamente positivo, porque si no, el trabajador debería estar sometido, no sé, cuántas veces a una situación para que lo reconozcan, un acto de talento o una discriminación. Y sí se aplica a todo tipo de trabajadores, empleados públicos, empleados privados. Incluso dice que ayudaría la aplicación de los estados, de todos estos parámetros que establece el convenio de los 190 de la OIT, ayudaría también a combatir la violencia doméstica. O sea, hasta ese punto llega. ¿Y es meramente orientativo para nosotros o nos obliga como Estado? Nosotros, como Estado, ¿Está vigente en nuestro país? Sí, totalmente. Está vigente. Bueno, le iba a decir una cosa. A ver. E incluso la declaración de OIT dijo en el año 1998 que de la declaración de los principios fundamentales de la OIT dijo que incluso hay 5 derechos que deben ser respetados por los países, incluso si no ratificaron un convenio, y entre esos está la discriminación. Así que por más de que nuestro país no lo hubiera ratificado, por ser miembro de la OIT y signatario de la Constitución de la OIT, también tendría la obligación. Bueno, ¿Cómo le va? bien, doctora. Doctora, respecto a libertad sindical, ¿conoce algún fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿Criterios? Sí. Bueno, está el fallo Orellano, fallo AT1, AT2, Salta, 2. Me sale esta persona con el año pasado, no sé. No importa, criterios de los fallos. Sí, bueno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de varias normas de la Ley 551. Por ejemplo, declaró la inconstitucionalidad del artículo 41.a cuando establecía que solamente los delegados que pertenezcan a una asociación con personería gremial estaban cubiertos por la protección, por la tutela sindical. La Corte ahí dijo que no es necesario, de acuerdo al artículo 14 de la Constitución Nacional, no establece esto, y lo que establece es la protección de todos los representantes gremiales. La libertad sindical es un concepto no restringido, o sea, no se lo puede acotar. Después, en Orellano, derecho de huelga. En Orellano, la Corte Suprema establece también que el derecho de huelga no debe ser ejercido, o no están habilitados para ser ejercidos solamente los representantes gremiales, delegados o los trabajadores que estén representados por una asociación con personería gremial, sino puede ser también una asociación simplemente inscrita. Es un derecho que se ejerce de manera colectiva para proteger intereses de los trabajadores. Eso dijo la Corte Suprema, que va no en contra, pero la Corte Interamericana tiene un concepto más amplio, digamos. La Corte Interamericana, la opinión consultiva 27-21 de la Corte Interamericana habla del derecho de huelga y dice que el derecho de huelga pertenece al trabajador en forma individual, o sea, puede ser ejercido por el trabajador en forma individual. Y lo dice también en ex trabajador, no me sale exactamente el nombre, es un fallo también de la Corte, ex trabajador me parece que es, donde también expresa esto. Hay un fallo súper importante de la Corte Interamericana, que es Lagos del Campo, que también habla de la cuestión sindical, pero bueno, ahí no habla ya del derecho de huelga, sino la expresión, el derecho de libertad de expresión,
¿Y qué tiene de importante este fallo? Que dice la doctrina que es la primera vez, por ahí digo dice porque ya se venía esbozando en otro fallo de la Corte, pero no así expresamente, que es la primera vez que la Corte Interamericana habla de los derechos de los trabajadores, derechos laborales, digamos, de forma individual. Siempre había hablado de derechos sindicales, o discriminación en el trabajo, pero a través del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que refiere a, que nosotros tenemos aprendido como el principio de progresividad, de ahí parte, a través de esto, y que habla de la OEA, nosotros al ser miembros de la OEA, tenemos la obligación de respetar todos estos derechos económicos, sociales, culturales de los trabajadores. Bien. Doctora, una última preguntita en relación a esta distinción que si hace la Corte, si tenemos vigente, por decirlo de alguna manera en Argentina, la diferenciación entre organizaciones sindicales con personería gremial y organizaciones sindicales simplemente inscritas. La Corte se expidió respecto a la posibilidad de participación de ella en algún fallo, conoce algún fallo en lo que hace a las negociaciones colectivas del trabajo. Sí, en ADEMUS, sí. Bueno, en ADEMUS ahí la Corte ya no estuvo tan complaciente y la Corte dijo que en realidad son las asociaciones sindicales con personería gremial las que están habilitadas para las negociaciones colectivas. ¿Hay incidencia? ¿No hay incidencia? Sí, parece que es el doctor Rosenthal, o Rosati, uno de los dos. Sí. Bueno, gracias, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Usted conoce qué criterios tiene la Corte Santiña en relación al Instituto de Caducidad de Distancia en el proceso laboral? Sí. Y hay un fallo reciente, no sé si lo conoce. Sí, lo conozco, pensando el nombre. Bueno, No importa. Sí. Tengo tantos fallos que... No te aflijas. Sí, bueno, la Corte de Justicia de Salta tiene un criterio que no es procedente de la caducidad de instancia en el fuero laboral, en el juicio laboral. En virtud del principio de responsabilidad, el principio de no está permitida la renuncia a los derechos del trabajador, la protección del durio prooperario, del artículo 14 de la Constitución Nacional. Ese es el criterio de la Corte de Salta. Estuve leyendo algunos proyectos de códigos procesales y no me pareció mala la propuesta. Yo creo que habría que balancear un poco las dos cuestiones, como cuando hablamos de las deudas en dólares. Yo creo que sí es importante tener un cierre en las causas. Por la seguridad jurídica, digamos, no se puede estar en eterno con la causa abierta, pero hay algunos proyectos que proponen, por ejemplo, incorporar el Instituto de la Caducidad, quizás con plazos más largos, más extensos, para las interlocutorias 6 meses y para 6 meses y 1 año de inactividad en el proceso, digamos. Se extendería un poquito más. Gracias. Está muy bien. Muy bien. Muy bien, doctora. Gracias. Sí.